Amigos, nuevamente, en esta vez vamos a ver otro tipo de estructura de datos como es vectores. Para entender de mejor forma de qué se trata un vector, eh, qué, qué elementos vamos a ingresar, vamos a trabajar en una hoja de Excel, ¿sí? Vamos a ingresar 5 elementos, ¿sí? Vamos a trabajar 5 elementos, vamos a ponerle de esta forma, cualesquiera, ¿no? ¿Sí? 20, 30, 40 y 50. Mi vector se va a llamar un vector n, ¿sí? Va a llamarse un vector n que va a tener de 5 elementos. Este va a tener 5 elementos. Una de las características del vector es que siempre están con corchetes, ¿sí? Siempre están con corchetes. Van especificados los vectores. Además de ello, tiene unos numeritos de una forma secuencial, ¿sí? Una forma secuencial del 1 hasta, en este caso, el número de elementos que va a tener el vector. Esto se conoce como índice. ¿Qué permite hacer este índice? Es decir, ir accediendo de acuerdo al índice, ir accediendo a cada uno de los elementos. Es decir, dice el vector n de la posición 1 estará ubicado el 10. El vector n de la posición 2 estará ubicado el valor 20. El vector n de la posición número 3 estará ubicado el 30. El vector n de la posición 4 estará ubicado el vector 40, el elemento 40. En el vector n de la posición 5 estará ubicado el valor 50. Entonces, como dijimos anteriormente, nos permite recorrer el vector. De acuerdo al índice, nos permite recorrer para realizar operaciones entre diferentes elementos que tiene el vector. Siendo así, vamos a pasar a PCIN, ¿sí? Abrimos nuevamente un algoritmo nuevo, ponemos aquí tipo, vamos a poner vector, ¿sí? Vamos a poner vector. Escribimos de la misma forma vector. Vector, se va a llamar vector y listo. Vamos a hacer el enunciado. El enunciado dice dado 5 números. Obtener la suma. ¿Sí? Vamos a hacer de una vez el análisis para que quede mejor entendido. ¿Sí? Para la solución de este problema se requiere que el usuario ingrese 5 números. Luego, que el sistema realice el proceso para resolver la suma. Listo. Entonces nosotros ya tenemos el enunciado, el análisis y vamos a comenzar. Vamos a definir variables o declarar variables, definir las variables. ¿Sí? Cabe entender que aquí vamos a utilizar en este caso un vector. El vector dice dimensión n, por ejemplo, de 5. ¿Sí? Mi vector va a ser de 5. No le damos espacio, le debemos dejar de esta forma. ¿Sí? Definimos definir n como entero. ¿Sí? Definir n como entero, es decir, que el vector será tipo entero. Como nuevamente retornamos, el vector será tipo entero como está aquí, ¿no? Tipo entero. Retornamos a PCIN y listo. Bien.
Entonces aquí mi vector va a tener 5 elementos, ¿sí? 5 elementos. Para recorrer el vector desde 1 hasta 5 necesitamos es un contador. Para un contador o un ciclo para, ¿sí? Para ello vamos a poner por ejemplo, proceso, ¿sí? Proceso, ¿ya? En el proceso vamos a definir el proceso, ¿sí? Estaba bien, ¿no? Bien. Vamos a definir el para. En el para, ¿sí? Un for, vamos a iniciar en una variable, cualquiera puede ser y lo que ustedes consideren, ¿no? Va a empezar desde 1. Si ustedes se fijaron es en la... tenemos aquí en la parte del Excel, inicia desde 1. Aquí tenemos, ¿no? Va a iniciar de 1, le vamos a ponerle, ¿sí? Que empieza desde 1, ¿sí? Entonces aquí va a empezar, en ese caso, desde 1 hasta 5. Tenemos hasta 5. Irá todito esto hasta 5, ¿sí? Bien. Irá de 1 en 1. Bien. Hemos puesto ya el contador que recorrerá el vector. Vamos a leer los elementos que tendrá ese vector. Para ello vamos a poner una instrucción que se llama leer. Para eso vamos a poner aquí, vamos a crearnos una variable que diga número. Eso se va a llamar mi variable número, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a declarar las variables número, ¿sí? Vamos a declarar las variables tipo número, ¿ya? Hemos ingresado aquí, vamos a identificar esta variable para que mejor se entienda. Ingresar los elementos, ingrese el elemento al vector, ¿sí? Ya, tenemos ahí, podemos ponerle de esta forma, punto y coma, y listo, ¿sí? Hasta ahorita solamente hemos ingresado los elementos, en este caso el valor a esta variable, pero ahora vamos a asignar todos los valores al vector. Para ello ponemos una de asignar, ¿sí? Ejemplo, primeramente demos n, abrimos corchetes, ¿sí? y ponemos número. Lo que estamos es asignando los valores al vector, ¿sí? Los valores al vector. Hasta aquí ha sido ingresado los elementos al vector. Ahora lo que nos toca, simplemente vamos a verificar si está correctamente, ¿sí? Solamente nos asigna los elementos al vector, pero más no nos va a imprimir. Por ejemplo, como son 5 elementos, vamos 1, 3, 7, 8, 9. Nada más. Si está ingresando correctamente, está asignando. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir ese vector, ¿sí? Copiamos la misma estructura, sino simplemente hacemos clic en lo que es los comandos. Dice que igualmente va a leer aquí, simplemente lo que va a hacer es escribir, ¿sí? Y simplemente vamos a leer el vector, ¿sí? Leemos el vector y también vamos a encontrar la suma de los elementos, ¿sí? La suma de los elementos. Por ejemplo, vamos aquí a escribir, vamos a escribir aquí, borremos esto, escribimos y simplemente vamos a poner n y imprimimos el vector, ¿sí? Y también vamos a obtener la suma del vector, ¿sí? La suma del vector es igual a la asignación, a ver, de una vez aquí, vamos a sumar aquí, ¿no?
S igual a S en N, abrimos y listo. Escribimos y vamos a poner aquí un mensaje que diga de la siguiente manera: la suma de los elementos del vector son S. Listo. ¿Ya? Pero tenemos, para que no coja cualquier valor, tenemos que hacer de la siguiente manera: S igual a 0. ¿Sí? Perdón, 0. Perdón. A ver, vamos a poner, ya nos equivocamos aquí. S. Listo. Ya está. ¿Sí? Vamos a probar a ver qué, si nos está ejecutando correctamente. Vamos a ponerle 10, 20, 30, 40, 50. Entonces la suma nos da 150. La suma, ¿sí? La suma de los elementos nos dio una suma de 150. ¿Sí? O sea, aquí está. 150 es la suma de todos los elementos. ¿Sí? Entonces, verificamos de que esté correctamente el diagrama de flujo. ¿Sí? Y procedemos a exportar. Vamos a ver cómo exportar. Listo. Procedemos a exportar y ya está. ¿Sí? Vamos a Dev C++. Abrimos. Vamos a buscar en qué parte está el archivito y ya tenemos aquí. ¿Sí? Nuevamente ejecutamos. Listo. Vamos 10, 20, 30, 40, 50. Entonces aquí tenemos, ¿no? El resultado es 150. ¿Sí? Está correctamente comprobado que el algoritmo está funcionando correctamente. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.